Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Nosotras vamos a hablar sobre lo que es la creatividad y el cerebro, de acuerdo a la entrevista que realizamos a la maestra de nivel inicial en, dentro de un centro educativo. Para esto vamos a compartir pantalla. Bien, creatividad y el cerebro. Presentado por Arislady Díaz, Rosana Nepomuceno y Biel. Nosotras realizamos una entrevista a una docente del nivel inicial. Dentro de las preguntas que realizamos eh, a la docente Ana María Peña, en el Centro Educativo Pozo Hondo, se encuentran las siguientes. Por ejemplo, ¿qué consideras que es la creatividad? ¿Qué relación guarda la creatividad y el cerebro? ¿Qué hace el centro educativo para estimular la creatividad en los niños? ¿Y qué acciones realizas como maestra de nivel inicial para estimular la creatividad en los niños? Bien, referente a la primera pregunta, la respuesta de la maestra fue: soy la maestra de nivel inicial del Centro Educativo Pozo Hondo, respondiendo las preguntas que me ha realizado acerca de la creatividad. Tengo para decirte que la creatividad para mí es la capacidad que tiene el ser humano para transformar un objeto en una obra de arte con sus ideas o acciones. En cuanto asimismo, ¿qué dicen los autores sobre la creatividad? Pues Guilford, en el 1952, sostiene que la creatividad, en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son características de los individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente. Aquí vemos cómo esta maestra hace relación en cuanto a lo que establece Guilford. Por otro lado, tenemos a Tocno en 1999, que establece que la creatividad es la facultad humana de observar y conocer un sinfín de hechos dispersos y relacionados, generalizándolos por analogía y luego sintetizarlos por una ley. Referente a la segunda pregunta, ¿qué relación guarda la creatividad y el cerebro? La respuesta de la maestra fue: ¿qué relación guarda la creatividad y el cerebro? Tengo para decirte que para mí tiene una estrecha relación con el cerebro, la creatividad con el cerebro, puesto que una persona creativa presenta un desenvolvimiento más activo para resolver situaciones, porque cuando tiene en sus manos un objeto para transformarlo en otro, tiene un problema que resolver en una obra de arte, que luego de analizarlo encuentra la solución y obtiene nuevos resultados. ¿Qué hace? Ahora bien, de acuerdo a la respuesta de la maestra, ahora, ¿qué dicen los autores sobre cómo debe hacer, qué dicen los autores sobre la relación que guarda la creatividad y el cerebro? Bueno, según Belén González 2019, la creatividad y el cerebro están relacionados porque para que se pueda dar o desarrollar la creatividad se necesita hacer uso de las áreas cerebrales implicadas en el proceso, tales como el área parietal, donde encontramos la conexión entre las representaciones mentales del cerebro y la comprensión. Los lóbulos temporales, que están relacionados con la cantidad de respuestas musculares. También está el proceso creativo, que tiene la implicación en diferentes funciones cognitivas como la memoria, atención, lenguaje y funciones ejecutivas. Tal como ha expresado esta maestra, existe una gran conexión entre el cerebro y la creatividad, pues están relacionados en las implicaciones que tiene el mismo en las diferentes áreas cerebrales.
Referente a la tercera pregunta, ¿qué hace el centro para estimular la creatividad en los niños? Pues la respuesta de la maestra a esta pregunta fue: el centro para estimular la creatividad en los niños. En nuestro centro educativo organizamos dentro de la planificación actividades manuales, artísticas, como son las lecturas del cuento, imaginar cuentos, redactar, entre otras, para incentivar en los niños el arte de crear. ¿Cuáles son? Ahora bien, ¿qué dicen los autores sobre qué debe hacer el centro educativo para estimular la creatividad en los niños? Según lo establecido por Perkins 1993, en la última década se insiste en que la creatividad no solo es cuestión de actitudes, sino que se trata de una disposición que tiene que ver más con los factores motivacionales y de personalidad. Incluye, por tanto, aspectos cognitivos, rasgos de personalidad, intereses y motivaciones. Es por ello que los centros educativos tienen la responsabilidad de ofrecer actividades extracurriculares que contribuyan al desarrollo de la creatividad de los niños del centro. Del mismo modo, la realización de proyectos donde estos tengan que crear, innovar o transformar algo. Por ende, Gardner, 1998, expresa que el hablar de creatividad en la educación preescolar es indispensable recordar la importancia de estos años de formación, porque la calidad de los años iniciales es importante para el desarrollo de la creatividad, ya que es el momento donde los niños acumulan el mayor capital creativo que van a utilizar durante toda su vida. Pues aquí vemos la relación que guarda con la explicación de la maestra, pues en su centro educativo se ofrecen diferentes talleres, vamos a decir que extracurriculares, para potenciar la creatividad en los niños. bien. Referente a la cuarta pregunta, ¿qué acciones realizas como maestra del nivel inicial para estimular la creatividad en los niños? Pues la maestra contestó a esta pregunta: son las acciones que realizamos en nuestro centro de nivel inicial para estimular la creatividad. Dentro de esas acciones, como ya te había explicado antes, está el leer y contar cuentos, porque esta desarrolla en los niños un alto grado de imaginación. Leer imágenes, inventar cuentos en equipo o en grupos, ya que esto le permite al niño crear situaciones a partir de palabras dadas. Ha sido todo por... Muy bien. Partiendo de la respuesta de la maestra a esta pregunta, ahora vamos a ver qué dicen los autores sobre las acciones que debe realizar una maestra de nivel inicial para estimular la creatividad en los niños. El papel del docente es primordial en la estimulación de la competencia creativa del alumno, es decir, de los niños. Su trabajo en el aula y la metodología y estrategias empleadas que la docente utiliza en el aula puede ser el impulso necesario para que el estudiante encuentre el camino de la imaginación y la innovación, como decía la maestra, que se emplean acciones como los niños leer cuentos, crear historias en pares, pues la docente del nivel inicial que es creativa siempre está abierta a nuevas ideas, no utiliza un modelo preparado con anterioridad, intenta realizar sueños y lograr anhelos, es observadora,
le gusta indagar, preguntar, buscar conclusiones, crea un clima de confianza sobre todo para que la creatividad florezca sin límites. La misma propicia estados de tranquilidad emocional a los niños, utiliza siempre recursos nuevos, creativos, innovadores, llamativos que llamen la atención de los niños y sobre todo fomenta actividades nuevas y creativas. Para finalizar, tenemos como reflexión. Como grupo, podemos decir que hemos llegado a la reflexión de que la creatividad es algo que debe de incorporarse dentro del aula del nivel inicial. Y no solo en esta, sino en todo el plantel educativo. Pues cuando fomentamos el desarrollo de esta capacidad, estamos convirtiendo a los alumnos en personas lógicas, críticas, autónomas, innovadoras, capaces de resolver problemas que se le presenten en su diario vivir. Del mismo modo, cabe destacar que según lo que establecen estos autores, así como también las respuestas dadas por la maestra entrevistada, podemos decir que la misma conoce sobre qué es la creatividad, expresa con claridad cómo en el centro educativo donde la misma labora, realizan actividades que fomentan la creatividad en los niños del nivel inicial, utilizando sobre todo el currículo en todo momento. Y por último, ofrecen actividades a los niños del nivel inicial que trabajan no solo la creatividad, sino también habilidades como lo son el pensamiento lógico, crítico, afectivo, cognitivo, social, entre otros. Estas son nuestras referencias bibliográficas, las evidencias del trabajo en equipo y muchas gracias. Espero que estas informaciones les sirvan mucho de ayuda. Bye.